Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En esta clase quisiera referirme a algunos principios básicos de la investigación cuantitativa. Esos principios básicos normalmente se pueden observar en un proyecto de esta clase de investigación, así que quisiera simplemente repasar algunos puntos que normalmente se observan en los proyectos de investigación de esta clase. Estos proyectos difieren muy poco de una casa de estudios de otro, de un libro de texto al otro, porque estos proyectos de investigación cuantitativa son bastante ya estandarizados. No así los proyectos de investigación cualitativa, que ya se hablará en otro momento, que son mucho más flexibles en comparación con este. Bueno, para empezar, cada proyecto de investigación cuantitativa debe contar con un título, aunque sea tentativo en esta fase. Por más tentativo que sea, se recomienda siempre que este título sea atractivo, que llame la atención, que sea interesante, que sea claro, preciso, sin muchos adornos literarios. El manual de la APA recomienda que sea, creo, entre 12 a 16 palabras solamente, que sea explícito, que ya se entienda al leer el título de que se va a investigar y que se refiera al tema principal de investigación. Bueno, que no supere esas 12 palabras que recomienda el APA, que no lo supera en demasía, digamos. Un proyecto de esta clase de investigación necesita delimitar el alcance del problema que se va a investigar, ya que el problema principal, el error que cometen muchos de los investigadores principiantes, es que quieren abarcar demasiado, una temática demasiado amplia. Sus temas son demasiado ambiciosos. Por eso, en una propuesta de investigación hay que explicitar las limitaciones de lo que uno realmente va a encargarse a investigar. Se debe establecer hasta dónde va a llegar también la investigación, o sea, establecer los límites de la misma, del tema que se va a investigar. Acá sugerí unas, yendo de Umberto Eco, por ejemplo, habla de estas diferentes clases de temas que podrían ilustrarnos un poco. Un tema, por ejemplo, que se llame constructivismo simplemente sería demasiado amplio. Un tema que diga constructivismo como el fundamento de la reforma de Paraguay, reforma educativa de Paraguay, sería un poco más específico, pero tampoco demasiado. Dentro de este constructivismo, por ejemplo, centrarse en zona de desarrollo próximo de Vygotsky como marco referencial para establecer el rol del docente en la reforma educativa sería mucho más preciso, aunque lo más coherente sería aplicar, por ejemplo, el último delineamiento, delimitación, que podría rezar como sigue: aplicación en el aula. Ahí podría hablarse de una determinada escuela. Aplicación en el aula del concepto vygotskiano de zona de desarrollo próximo por los maestros del tal ciclo en una determinada escuela. Entonces, que nuestros temas sean siempre delimitados y con un alcance bien especificado. Bueno, otro asunto que debe ser bien determinado en nuestro proyecto siempre es la justificación del tema que vamos a desarrollar. Si queremos que nos aprueben académicamente un proyecto, tenemos que justificar cuál será la utilización que se van a dar a los resultados que vamos a obtener, ¿no? ¿A quién le van a servir estos resultados? ¿Para qué estudiar este tema? Tenemos que todo esto nosotros responder esta clase de preguntas para justificar qué aplicaciones prácticas puedan derivar de nuestro estudio, en qué pueden ayudar,
que otros estudios puedan suponer, puedan inspirar, por qué yo mismo quiero trabajar en ese tema de investigación. Esos son algunos de los asuntos que uno tiene que tener claro y exponer en el proyecto de investigación. Ninguna investigación se resume con un tema. El tema debe ser bueno y, como ya hablamos, tiene que tener ciertos requisitos, pero no es suficiente. Lo más importante es que de este tema derive un problema que nosotros sepamos plantear, formular de manera correcta, ¿no? Tenemos que encontrar una situación problemática dentro de ese tema que nosotros podemos estudiar y solucionar con nuestros resultados. Describir por una parte esta situación problemática con nuestras palabras y derivar de esa descripción una pregunta que se llama la pregunta central de la investigación. Y luego de esta misma pregunta, que se supone que habla sobre el asunto central que vamos a investigar, de este asunto central, incluido en esta pregunta central, nosotros planteamos una serie de preguntas específicas que desglosan ese asunto central. Yo particularmente recomiendo entre 3 a 5 preguntas específicas, ¿no? A veces se justifican 2 preguntas cuando el problema ya teóricamente está desglosado en 2 partes, pero más de 5 ya como que aumenta demasiado la problemática. El planteamiento del problema debe relacionarse estrictamente con esa justificación previa, con los objetivos que vamos a ver ahora y con el marco teórico. El marco teórico no puede ser una monografía sobre el tema dislocada o totalmente desconectada con esas preguntas de investigación. Cuando nuestras preguntas de investigación están bien planteadas, debemos acompañarlas, estas preguntas, con los objetivos. Los objetivos no son otra cosa que las tareas que nosotros vamos a hacer para responder a estas preguntas. Si yo me propongo, por ejemplo, analizar cuál es el principal problema de los alumnos con altas capacidades cognitivas en su entorno natural de estudios, entonces yo tengo que buscar un verbo, por ejemplo, identificar las principales dificultades que estos asuntos tienen. O sea que se tiene que relacionar estrictamente el problema de investigación expresado en preguntas con los objetivos que son las tareas que yo me propongo cumplir para responderlos. Ahora, cada pregunta y cada objetivo deben encerrar por lo menos una variable. En esta clase de estudios cuantitativos, nosotros nos reducimos a investigar las variables. ¿De dónde provienen esas variables? Justamente las preguntas que nosotros hacemos. Siguiendo nuestro ejemplo, yo me estaba preguntando cuáles son las principales dificultades de niños superdotados. La tarea era identificar estos problemas. Entonces, la variable en este caso sea el principal problema del niño superdotado en su ambiente, ¿sí? A esta variable yo debo definir conceptualmente y operacionalmente. Preparé acá un esquema posible de definición de las variables. Este es uno y a continuación voy a mostrarles el otro, donde cuando la variable es más compleja, por ejemplo, si yo hablo de todas las dificultades de los niños de altas capacidades que tienen en su ambiente escolar natural, por natural me refiero a su curso que no está tan dotado como ellos, entonces esos problemas pueden tener diferentes dimensiones. Los problemas de impacto
social, ¿verdad? Relacionamiento, problemas académicos con los docentes, problemas institucionales. Esas serían las dimensiones de esta variable. Estas dimensiones, a su vez, yo tengo que desglosar en indicadores que yo voy a medir con mi cuestionario o con mi entrevista para cumplir con los objetivos que me he propuesto. Estas variables a veces están acompañadas por hipótesis de investigación. Digo a veces porque no todas las investigaciones, no todos los niveles de investigación requieren de una hipótesis. Las investigaciones descriptivas no las necesitan. De hecho, no existe comprobación de hipótesis descriptiva. Las investigaciones correlacionales sí deberían ser acompañadas con hipótesis correlacionales. Las investigaciones explicativas deben tener hipótesis de causa-efecto. Al plantear esas hipótesis tenemos que acordarnos que sean declarativas, que no sean nunca preguntas, que deben postular, cada hipótesis debe postular por lo menos la relación con dos variables, debe reflejar la teoría, o sea, la hipótesis no puede ser descabellada, no puede ser lo que yo pienso. Mi hipótesis debe ser fundada en lo que yo he leído y mi hipótesis debe poder probarse. Normalmente nosotros probamos las hipótesis a través de cálculos estadísticos que existen para este fin. Acto seguido, el proyecto de esta clase tiene bases teóricas y antecedentes, lo que luego se llama el marco teórico de una tesis o de una investigación. Nosotros en este caso tenemos que revisar la literatura correspondiente, adoptar una teoría, una perspectiva teórica y a veces un marco conceptual si se requiere. Si nosotros nos damos cuenta que muchos de nuestros términos que usamos requieren de explicación, entonces le agregamos un glosario de términos técnicos. En esta etapa de la investigación, que es el proyecto, normalmente no se requiere todavía de una investigación bibliográfica exhaustiva, pero sí debemos contar con algunos antecedentes, que son las investigaciones previas realizadas sobre este tema y algunas teorías que van a respaldar nuestras hipótesis, nuestras preguntas de investigación. En cuanto a los aspectos metodológicos que se requiere esta clase de proyecto, debemos hablar primero del tipo de investigación. El tipo de investigación abarca el enfoque. El enfoque puede ser cuantitativo o cualitativo. Diseño. Diseño puede ser experimental y no experimental. La diferencia radica en que en el experimento se manipula una o dos variables para medir su efecto. Y también hablamos del nivel de datos esperados que pueden ser tres niveles: nivel descriptivo, que es el más básico, correlacional o explicativo. El segundo aspecto del metodológico del proyecto se relaciona con la muestra y el muestreo. En esta parte tenemos que indicar la población, que es el número de todos los sujetos posibles de nuestra investigación. Por ejemplo, todos los alumnos de una determinada universidad. Muestra, sin embargo, es el subconjunto de esta población. Y también necesitamos identificar el número de esa muestra. Este número siempre se calcula estadísticamente. Finalmente abarca la generalizabilidad, porque este estudio estadístico nos permite que una determinada muestra bien seleccionada, bien calculada, nos asegura que los resultados de nuestra investigación, con un pequeño porcentaje de error, se pueden extender a toda la población y no solamente a esa pequeña muestra que nosotros hemos seleccionado.
muestreos pueden ser probabilísticos, no probabilísticos. Creo que en este caso de investigación cuantitativa, sí o sí tenemos que escoger uno de los 6 que existen. Los probabilísticos son de aleatorio simple, sistemáticos, estratificados por cúmulos o conglomerados, y no probabilístico es de conveniencia por curvas. En otro momento se va a desarrollar un poco más este tema de la muestra. Ahora quisiera solamente dedicarme y reducirme a este tema e indicar que es necesario que también se defina el muestreo. O sea, no solamente en ese apartado del proyecto en el cual hablamos de muestra y muestreo, no solamente tenemos que hablar de población, su número, muestra, su número y la forma como la calculamos, sino también del muestreo, que es la manera como nosotros vamos a seleccionar en el futuro aquella muestra de la población que seleccionamos. En el apartado de aspectos metodológicos necesitamos identificar las técnicas e instrumentos que vamos a utilizar. Por ejemplo, si nuestra técnica va a ser por encuesta, vamos a ver si nuestro instrumento va a ser un cuestionario con preguntas cerradas, o vamos a hacer entrevistas con preguntas cerradas también, ya que la investigación es cuantitativa, o vamos a usar registros de observación cuantitativa, ¿verdad? Todo eso tenemos que definir en esa parte. Finalmente, nuestro proyecto debe terminar con un cronograma, que es una planificación o calendarización de las tareas necesarias para que nuestro proyecto lo podamos poner en práctica y llegar a un final feliz en un determinado tiempo. Normalmente usamos ese diagrama de Gantt que yo preparé acá, ustedes en una placa, seguramente lo conocen, en el cual nosotros en la primera columna identificamos las tareas que nos esperan para realizar ese proyecto en el futuro, y luego a cada tarea, en el orden en el cual las mismas aparecen, le vamos a ir dedicando semanas o meses que nos va a llevar cada una de ellas. Finalmente, ya dije 2 veces, pero estamos en la parte final donde también necesitamos incluir un presupuesto tentativo, aparte de ese cronograma, ver si mostrar los que van a evaluar nuestro proyecto que el mismo va a ser viable, que su presupuesto no es demasiado alto como para que nos supere nuestras posibilidades. Por último, tenemos que agregar un listado de referencias. Tenemos que demostrar a nuestros evaluadores que ya revisamos suficiente bibliografía como para que ellos puedan tener confianza en que podemos llevar este proyecto al término. No puede existir una investigación sin esas teorías previamente revisadas. De hecho, estas teorías, la revisión de los antecedentes y las teorías, también es imprescindible para la realización de algunas de esas partes del mismo proyecto. Esas referencias deben hacer según algún principio internacional de estilo, por ejemplo el APA, en Brasil ABNT, Vancouver, pero tenemos que especificar eso y según ese estilo hacer nuestro listado de referencias. Con ese último punto entonces terminaría nuestro proyecto de investigación cuantitativa y yo agradezco mucho por la atención. Hasta luego.